Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Em, Creo que ya está la mayoría, así que si quieren empezamos. Em, en mi compu no tengo cámara, así que discúlpenme si no la prendo. Pero bueno, básicamente vamos a continuar con el tema de Python. Yo ya me había presentado por ahí hace algunas semanitas, así con Julián y todos. Pero básicamente, bueno, por ahí les dije que mi nombre era David y los iba a acompañar por aquí en esta semana y la otra, junto con, eh, bueno, con Julián y con Iván, ¿bien? Em, el objetivo principal de esta semana es básicamente revisar algunos tipos de procesamiento en data no estructurada, incluyendo lo que es texto y series de tiempo, y bueno, y algoritmos de Machine Learning y algo de geoespacial, ¿bien? Así que nada, eso. Más o menos mi background, por ahí se los dije. Soy estadístico de formación, soy ingeniero también y tengo una maestría en física aplicada. Ahorita estoy haciendo un doctorado en modelación y nada, llevo como 7 años trabajando en lo que es los datos, en distintos roles, en la parte de data science, la parte de deep learning engineer, en la parte de lo que es data engineer. Y también he trabajado en lo que es servicios de cloud, ingeniero de nube. Y bueno, básicamente eso ya. Em, si quieren, vamos entonces a la idea de lo que vamos a ver. Se lo voy a explicar así de forma general. Y bueno, ahí cualquier cosa, duda, me van diciendo. Yo ya los conozco, he mirado un poco lo que son las distintas clases, así que ya he escuchado las presentaciones. Así que bueno, si quieren, vamos a lo que nos compete hoy, que es la parte de análisis de sentimiento. ¿Bien? Entonces, déjenme abrir el GitHub. Bueno, la metodología que yo sigo tal vez no es igual a la Iván, porque básicamente, ya les digo por qué. A ver, vamos a compartir. Voy a poner toda la pantalla. Yo creo que ahí ya ven. Ya, ahí ven. Ahí ven. Cierro esto un toque. Ya. Bueno, básicamente la idea es, vamos a tener un objetivo esta semana. ¿Bien? El objetivo es lograr abarcar todos estos 5 temas. El día de hoy, el objetivo es la parte de análisis de sentimiento. Probablemente, eh, no sé, puede que no nos alcance el tiempo, va a depender un poco de cómo avancemos, ¿ya? Pero ese es el objetivo de hoy. El día de mañana vamos a trabajar con lo que es series de tiempo. Vamos a hacer una introducción general y vamos a analizar si nos da tiempo de hacer algo más complejo. El día miércoles el objetivo sería crear un asistente utilizando una API, puede ser OpenAI. Yo les digo cómo se hace, pero no es nada difícil y también se puede hacer gratis hasta cierto límite. Eso sería el día miércoles. El día jueves revisaríamos un poquito lo que son algoritmos de clasificación. Eso es una breve introducción, porque la próxima semana también vamos a ver algo más o menos. Y el último día, la idea sería revisar un poquito cómo utilizar data geoespacial, al menos para hacer un análisis descriptivo en un mapa con un JSON y un GeoJSON y cosas de ese estilo. Bien. Entonces, nada, ahí en este repo yo se los voy a dejar por acá. Igual se los dejé en el Discord por si lo quieren ver. Ahí lo pueden mirar. Y en la carpeta de hoy van a tener un poquito lo que vamos a trabajar. En este caso es solamente un collab, digo, no un collab, un notebook que dice análisis de sentimiento y ya. Después les digo un poco qué otras cosas necesitamos. Pero por ahora, eso. ¿Bien? Em, ya. Entonces, antes de empezar, lo que quería preguntar, así de forma general, es si habían escuchado esto de análisis de sentimientos, si les suena algo, si no les suena, o la primera vez, o qué se les viene a la mente. A mí me lo pueden decir en el chat, o si alguien quiere hablar, me puede decir. ¿Qué se le ocurre que significa análisis de sentimiento? ¿Alguna idea? Es como analizarlas,
opiniones que tiene la gente, como de si por ejemplo, le agrada un producto o no, o si es un comentario, ¿cómo se diría? Positivo o negativo, y ese tipo de cosas. Ya, justamente, eso es. Básicamente yo lo defino como la capacidad de detectar la polaridad de un mensaje. Llámese polaridad, bueno, puede ser positivo, negativo y neutral, supongamos, ¿no? Ahora, hay otros casos en los cuales, por ejemplo, la polaridad se puede dividir en 5 categorías. No sé, por ejemplo, muy bueno, regular, medianamente bueno y cosas de ese estilo, ¿no? Como escalas ordinales. Por lo que yo he visto, en general se trabaja con 2, 3 y hasta 5 categorías. O incluso 4, entre 2 y 5 categorías. La de 2 sería true false, o sea, positivo negativo. La de 3 sería con el neutral. La de 4 sería como agregándole un intermedio mm, como regular y bueno y excelente y malo, ¿no? Esa sería 4. Y la de 5 sería como una escala del 1 al 5, ¿no? Uno dice muy malo 1, muy bueno 5 y cosas de ese estilo, ¿no? Eso es lo que significa. Ahora, eso es súper importante. ¿Por qué? Bueno, porque muchas compañías se basan en eso, ¿no? Compañías que utilizan, por ejemplo, plataformas de chat, por ejemplo, a través de su sistema de texto, en el cual, por ejemplo, un cliente está mandando mensajes y alguien le está respondiendo, sea un bot, o sea una persona, o sea un agente, lo que sea. Entonces, es importante monitorear en tiempo real, ¿cierto? Si la persona está bien, si tiene algún problema o cosas de ese estilo, ¿no? Y también en lo que es el e-commerce, es algo súper importante, porque de hecho, en base a eso, o sea, las personas pueden saber como, oye, este cliente quedó bien, satisfecho, sí o no, por qué, etc. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay muchas formas de hacer esto, ¿bien? Lo primero que hay que entender es que el texto es algo muy complejo, ya eso creo que lo tienen claro muchas de las personas que están acá. ¿Por qué es complejo? Porque tiene muchos sentidos, tiene mucho vocabulario, el orden de las palabras a veces cuando uno las cambia no es lo mismo, etc. Y hay muchos problemas de singularidad que hacen que el texto sea muy difícil de analizar, ¿bien? Incluso hay contextos en los cuales, por ejemplo, algo puede ser malo y en otro contexto puede ser bueno, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que se encargue de reparar autos, ¿cierto? Cuando digan la palabra break o cosas de ese estilo, probablemente no quiere decir que sea malo, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que tener como cuidado con eso, ¿no? El contexto va a ser muy relevante a la hora de hacer esto del análisis de sentimiento. Y otra cosa importante, ahorita recientemente salieron estos modelos gigantes, ¿no? ChatGPT, todo lo de OpenAI y etc. Esos modelos, por lo general, no son tailorizados. Cuando yo digo tailorizado, me refiero a que no son para un caso de uso específico, ¿ok? Por ejemplo, si yo coloco cualquier texto a que OpenAI me diga el sentimiento, probablemente en mi contexto, lo que entiende OpenAI como malo, para mí no lo sea. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de usar esos modelos en el análisis de sentimiento. Y es por eso que hay muchas alternativas para tener soluciones fiables, confiables y que sean relativamente eficientes, ¿no? Entonces, vámonos directo ya a lo que vamos a mirar hoy. Por lo general, siempre en las clases lo que hago es tratar un caso, ¿bien? Un caso aplicado. Y ese caso va a comenzar con un objetivo, unos datos, ¿cierto? Todo lo que es el proceso típico de análisis de datos cuando hacemos proyectos de este tipo, ¿bien? Entonces, si quieren me voy a ir a VS Code. Ustedes pueden trabajar en VS Code, pueden trabajar en cualquier IDE, el que ustedes quieran, o si quieren pueden trabajar en Colab, no hay ningún problema. Yo entiendo que con Iván ya vieron cómo manipular datos, leer archivos CSV y cosas de ese estilo, ¿cierto? ¿O alguien tiene algún problema con eso? Como para explicarlo de nuevo. No, todo bien. No, ok. Bueno, si alguien tiene dudas, me dice. Pero bueno, vamos directo acá. Miren, el caso que siempre pongo en las clases siempre tiene un título, ¿bien? Porque es un problema. El problema se puede manifestar a través de una pregunta, ¿no? En este caso dice, oye, ¿cómo predecir el sentimiento de un mensaje, ¿no? Con un cliente. ¿Qué dependencias vamos a usar? Bueno, van a trabajar con Wordcloud, NLTK. Esas son dos librerías muy clásicas para el procesamiento de texto. Y después hay otras librerías que probablemente ya vieron con Iván, Pandas, NumPy, no sé si les habló de Scikit-learn, pero Scikit-learn es básicamente una especie de framework que tiene un montón de herramientas.
para poder simplificar un montón de cosas en términos matemáticos a la hora de hacer cálculos y a la hora de hacer modelos, ¿no? Yo de Scikit-Learn he traído varias cosas, por ejemplo esto que se llama Train Test Split, para separar datos. He traído un modelo que se llama regresión logística, que es un clasificador. Ahorita les explico qué es, pero es algo sencillo. He traído de este módulo métricas unas fórmulas para calcular como, oye, qué también está haciendo el modelo las predicciones, ¿no? Y he traído también otro modelo que se llama Random Forest. El Random Forest es un modelo de Machine Learning que se basa en árboles de decisión múltiples. Haz de cuenta que son como múltiples obreros. Cada obrero hace una tarea. Y al final la unión hace la fuerza. Es decir, si 10 obreros votan que sí y uno que no, pues obviamente gana sí, ¿no? Eso es lo que hace el Random Forest. Y después traje otra herramienta que se llama TF-IDF, Vectorizer. ¿Eso por qué? Bueno, porque el texto tenemos que convertirlo a números, porque si no, no podemos hacer modelos, ¿bien? Y esta es una forma de hacerlo. Hay otra que se llama Count Vectorizer y hay otra que se llama Embeddings, ¿bien? Que es como la más nueva, ¿bien? Las vamos a explicar las tres, pero por ahora no se preocupen, ¿bien? Entonces, esas serían las dependencias. Los datos están acá. Yo no los puse en el GitHub porque pesan mucho y mi cuenta de LFS ya está un poquito saturada, pero lo único que tienen que hacer es irse a este drive y ahí se van a poder descargar el archivo, ¿bien? El archivito puede pesar, yo qué sé, unos 280 megas, ¿bien? Así que lo único que tienen que hacer es descargarlo, subirlo ya sea a Colab o a la ruta donde estén trabajando y nada, ahí lo pueden importar, ¿bien? No sé si en Colab les va a dejar subirlo tan rápido, pero bueno, solamente para que lo tengan presente. Si no tienen alguna de estas librerías, pues simplemente le ponen esto. Lo pueden hacer en el terminal, ahí en el Colab o en cualquier lado. Y si quieren ver las librerías que tienen, pues simplemente aquí con un pip show les sale como pip show list. Creo que es así. Ah, no, pip list. Con un pip list debe salir las herramientas que tienen ahí instaladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son las que yo tengo. Eso como por si quieren saber qué tienen, ¿no? Ya, entonces, hago la introducción y si tienen dudas me dicen nomás, ¿vale? Entonces, la introducción es básicamente estas tres cosas. Para mí esto es importante porque delimita el objetivo y el scope, ¿bien? Entonces, contexto. Trabajas para una empresa de comercio electrónico, bien. Ahora lo que tienes es un sistema de clasificación que te devuelve un número del 1 al 5. Y ese sistema pues simplemente clasifica, bueno, mensajes, ¿no? La persona deja un comentario y se le pone un número del 1 al 5. O la misma persona lo deja, ¿no? 5 bueno, 1 malo. Entonces la idea es poder tener una herramienta que permita identificar rápidamente si un mensaje es bueno o malo, ¿no? Eso a pocas palabras es el objetivo del contexto comercial. El problema es algo bien sintético y simple. Cómo hacer un modelo que identifique que el sentimiento es positivo o negativo en cada mensajito, ¿bien? Y el contexto analítico son los datos que vamos a usar para resolver el problema. En mi caso, la única fuente es un archivo CSV. Ese archivo lo obtuve de Amazon, por ahí en una plataforma que subieron. Y es unas reviews que tienen ahí de muchos productos. Y además tienen las calificaciones, ¿bien? Entonces, eso es lo que vamos a usar para trabajar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a leer los datos. Luego vamos a mirar lo que es cómo convertir el texto a número. Luego, cómo hacer el modelo. Luego, cómo efectivamente ver que ese modelo sirve. Y finalmente, ya, conclusiones y ver cómo se deploya esto o dónde se pone para que alguien lo use, ¿no? Eso es un poco la idea del objetivo, ¿bien? Entonces, ya. ¿Hasta aquí tienen preguntas, dudas? ¿Algo que no haya sido claro? ¿Algún problema? ¿Otro en orden? No, todo bien. Todo en orden. ¿Todo bien? Ya. Bueno, ahí cuando alguien tenga dudas, simplemente me avisa y lo miramos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a leer los datos. Ustedes ya conocen Pandas, imagino que sí. Pandas es una herramienta bastante buena para leer datos. Ahora,
tienen que tener presente que en contextos reales, probablemente Pandas les sirva y tal vez no, depende de la cantidad de datos. ¿Esto por qué? No sé si se lo dije Iván, pero Pandas es una herramienta que ocupa mucho lo que es consumo de RAM. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un archivo que pese 1 giga, necesitas al menos 10 gigas libres para que no colapse tu computadora, ¿bien? O sea, por 10. Entonces, si tienes un archivo de 100 gigas, probablemente va a romper el computador, ¿bien? Y por eso es que Pandas es como para prototipos, ciencia, cuestiones de ese estilo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Pandas? Bueno, que Pandas es muy intuitivo, tiene muchas herramientas, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, nada, vamos a usarla por ahora porque al final no son demasiados datos, ¿bien? Pero tengan presente que si son millones, probablemente necesiten utilizar otra herramienta, como por ejemplo Spark o yo que sé, Polars o otra cosa, ¿bien? Spark es una que se usa mucho, así que bueno, ténganlo presente. En mi caso son como 100.000, 10.000 registros, son como 400.000, ¿bien? Pero yo solamente voy a coger 10.000 para la prueba, ¿bien? ¿Eso por qué? Porque si lo pongo a cargar todo con Panda, se va a demorar ahí como, no sé, 5 o 10 minutos y no queremos perder tiempo, ¿bien? Entonces, ahí voy a leer esto y lo voy a guardar aquí. Se llama Amazon Reviews. Bueno, ahora tengo que pegar mi archivo, espérenme un segundo. Tutun. Tienen que pegar el archivo donde estén trabajando. En mi caso, está bien. Y ahora, ahí está. Ya. Entonces va a leer los primeros 10.000. Ese archivo al final tiene muchas cosas, pero realmente lo que a mí me interesa es la columna que se llama texto. ¿Bien? Y bueno, después tiene, por ejemplo, lo que es el score, que es la variable objetivo, ¿no? El 5 va del 1 al 5. Mentira. Sí, va del 1 al 5. Entonces, 1 es súper mal y 5 es súper bien. ¿Bien? Quiero comprar. Y ya. Entonces, lo demás es como el summary, como yo qué sé, el nombre, el usuario, el ID de usuario y cosas de ese estilo. ¿Bien? Algo que a mí me gusta hacer cuando tengo una columna textual es mirar como la capacidad que tiene la gente de generar vocabulario. Y eso se puede hacer con algo sencillo, que es como cuántas palabras en promedio dice cada texto, ¿no? Entonces, para hacer eso, si uno tiene un string así como este, dan de cuenta una oración, esa oración uno puede aplicarle esto, que es el split. Entonces te va a separar como cada vez que hay un espacio, en teoría es una palabra nueva, en teoría, ¿no? Puede ser un token distinto, como un punto o algo así. Pero ahí, si yo le hago un len de eso, me dice como más o menos cuántas palabras hay. ¿Bien? Entonces yo, cuando tengo ese tipo de columnas, lo que hago es que cojo esa columna y le aplico una función lambda. Las funciones lambda son vectorizadas, es decir, que se aplican sobre todo la columna. Entonces simplemente uno le hace apply, lambda x, el x sería el sinónimo de cada fila. Y luego lo que le quiere hacer a cada fila, que en mi caso es, nada, separar por espacios y luego contar cuántos hay. Eso lo guardé aquí, en words per review. Entonces el resultado de esto es un vector, donde cada fila es la cantidad de letras, la cantidad de palabras que tiene cada una de estas, ¿no? Incluyendo los puntos y todo eso. Siempre que hay un espacio en blanco. Y ya después, como eso es un vector, pues simplemente aquí uno le puede aplicar esta propiedad que se llama histogram. Y te hace un dibujito, ¿no? Yo le puse aquí que me hiciera 100 barritas. Y nada, que este fuera el tamaño de la figurita. Estos son los labels en X, en Y el título. Yo no sé si vieron esto con Iván, cómo hacer gráficos, o no. No, Más o menos. no, Un poquito nomás. ya. Bueno, esta es una herramienta que es la herramienta core de Python, que se llama Matplotlib, ¿bien? Hay otras herramientas gráficas, como por ejemplo Seaborn, y otra que se llama Plotly y Bokeh. En general las que más se usan suelen ser Matplotlib, Seaborn y Plotly, ¿bien? Esta es una gráfica estática, es decir, si yo me paro acá yo no puedo hacer nada, ¿bien? Ahora, con Plotly se pueden hacer gráficos dinámicos. Por ejemplo, si me parara aquí, comienzo a jugar y me salen numeritos y todo eso, ¿bien? Pero es muy rápido, ¿ya? O sea, es muy rápido y para lo que estamos haciendo es ideal. Entonces,
esto es una propiedad de los vectores, como esto es un vector de pandas, es una serie, ¿bien? Y como es una serie, entonces es susceptible de distintas propiedades o métodos. Una de ellas es el list, ¿bien? Yo no sé si ¿El, Iván... Sí, el lambda dígame. se usa para que se aplique a todo o para qué es el lambda? Claro, la función lambda sería como decir, mira, quiero que cada una de las filas, que serían las X, ¿ya? En este caso, las X en esta columna. Estoy diciendo, este objeto, este data frame, la columna text, quiero aplicarle esta cosa. Bueno, las X serían cada uno de los elementos de esa columna. O sea, esto y esto. Entonces, cada texto, lo que vas a hacer es esto de aquí. Primero le vas a hacer un split. Eso te va a separar las palabras en una lista. Y luego, de hecho, eso es lo que hace esta parte. Cuando uno hace esto así te lo separa. Y luego cuando le haces el len, ya ahí te devuelve la cantidad, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es exactamente todo lo mismo, pero para todas las filas. ¿Bien? Entonces te va a decir cuántos hay en cada uno. ¿Bien? Es una forma muy rápida de mirar como cuántas palabras hay. ¿Bien? Ok, sí. Pero eso. Y ya, como eso es un vector, pues les decía, ¿no? Ahí, esto de aquí permite hacer el histograma. Algo que me faltó decirles, déjenme, miro si tengo aquí una cosa que a mí me gusta para graficar, que se llama, mm, si lo tengo por aquí. Voy a leer un Paint porque no sé dónde está ahora. Pero, a ver, Pandas tiene 3 tipos de objetos. La gente solamente conoce 2, que son la serie, que sería una columna, ¿no? Eso es 1D. Eso se llama serie. Bueno, perdón mi letra. Luego tienen el data frame, que sería 2D. ¿Bien? Y eso tenía filas y columnas, ¿ya? Entonces, un montón de series forman un data frame. De hecho, si uno se va por ahí a Pandas y busca las figuritas y todo eso, Panda Series, data frames, ahí van a ver una figurita que les dice como, oye, esto es una serie, esto es un data frame, ¿bien? Entonces, un montón de series son un data frame. Y también hay otro objeto que se llama un stack, que es como 3D, tiene filas, columnas y hojas de cálculo. Pero ese no se usa tanto, ¿bien? Entonces ya, como es un vector de pandas, es susceptible a una propiedad que es el histograma. Y bueno, ahí le hice un histograma y ya. Entonces, esto que está acá me está diciendo más o menos cuántas palabras la gente usa para describir sus comentarios. ¿Por qué eso es importante? Porque te va a dar una idea de la latencia que vas a tener. ¿A qué me refiero con latencia? Por ejemplo, si cada comentario en promedio se demorara 1500 palabras, seguramente vas a tener que tener un proceso muy eficiente para que eso procese rápido, ¿no? Pero como ven, en este caso, las reseñas pueden que tengan menos de 200, ¿no? Es una distribución asimétrica derecha. ¿Por qué? Porque hay poquitos datos de derecha. Y por lo general suele ser menos de 200 la cantidad de palabras. ¿Ya? Igual no es poco, ¿eh? O sea, es bastante en teoría. 200 palabras no es nada pequeño, ¿no? Y si uno saca la media, te da como 77. La mediana te va a dar más, un poquito más. A ver, ¿cuánto nos da la mediana? Fíjense que esto es un vector, ¿no? Como tiene un vector, yo le puedo aplicar la propiedad o método que tenga disponible. En este caso esto, ¿no? Mediana, mínimo, ahora si quieres máximo. Mira, el máximo tiene 1500 palabras en promedio. Pero bueno, eso. Ya. Y otra cosa importante, además de identificar la cantidad de texto, es, bueno, cómo vienen los scores, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente eso te va a delimitar qué puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿Por qué? Porque imagínense que todos los scores fueran 5. Eso, ¿para qué me va a servir? Pues para nada, porque todos tienen el mismo score. Y si todos son 5, nunca va a haber un 1, ¿no? Entonces, si alguien dice algo malo, no lo voy a poder clasificar, porque el modelo no va a aprender de eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eso se llama desbalance, ¿no? Cuando uno tiene mucho desbalance, los algoritmos tienden a ser sesgados, ¿bien? ¿Y qué significa sesgo? Bueno, que aprende lo que él quiere o lo que tiene, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito cuidadoso con eso. Yo en mi caso no voy a trabajar mucho con el desbalance porque es una técnica un poco más avanzada, probablemente se las explique en la otra semana. Y hay algoritmos para poder trabajar con eso. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Smooth. eh, y básicamente lo que hace es como, oye, si tienes una categoría que es mucho más grande que otra, ¿cuál es la solución? La solución es simple.
Una, le aplicas un oversampling, es decir, llevar la categoría menor a la misma cantidad de la categoría mayor. O sea, generar muestras, ¿bien? O le haces un undersampling, que es perder datos. ¿Qué quiere decir eso? Que a la categoría mayor le quitas datos para que sea más o menos la misma cantidad que la otra categoría. Entonces son formas de poder lidiar con eso, ¿bien? Por ahora no vamos a meternos mucho en el tema, simplemente vamos a mirar qué tenemos, ¿bien? Y ahí está. Si cogen el score y le hacen un value count, les va a decir cuántas veces aparece cada uno, ¿no? Por ejemplo, el 5 aparece 6.000, el 4.000, y el 1, el 2 y el 3 como menos de 3.000, ¿ya? Entonces, en teoría, eh, parece que hay muchos más 5 y 4 que 1 y 2, ¿bien? ¿Eso podría ser un problema? Sí, pero por ahora, lo que les decía, vamos a tratar de emitirlo y vamos a ver qué da. Al final lo podemos testear, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, lo pasé a porcentaje, o sea, esto es lo mismo, solo que voy a dividir por el total, ¿no? Eso es lo que significa este número, la cantidad de filas, eh, entre esto. Como eso es un vector entre un número, el numerito se divide entre todos los valores estos. Y el 100 para que quede en fracción. Si lo graficamos, bueno, al final es lo mismo que estoy diciendo ahorita, hay muchos más 5 que unos, ¿no? Ya. Ahora, eso es un problema, ¿no? Ya les dije por qué. Pero, en teoría, si el estado natural del problema es así, es decir, que hay pocos unos y hay muchos 5, entonces estamos replicando la vida real, no hay problema hasta ahí, ¿ya? Ahora la pregunta sería, ¿qué creen que va a ser más difícil? ¿Que el modelo prediga bien el 1 o el 5 en este escenario? ¿Qué se les ocurre? Claro, el 1 porque no tiene información suficiente, ¿no? Comparado con el 5. Entonces, va a decir, cuando venga algo, un 1, ¿no? Y ese 1 sea como raro, mezclado, como entre un 2 y un 3, probablemente no, como que no sea tan capaz de discernir si es 1 realmente, ¿no? Y esos son falsos negativos que se van metiendo, se van metiendo, se van metiendo. Y bueno, hay que lidiar con ellos, ¿no? Entonces, no, eso. Bueno, ahora, otro punto importante. Antes de hacer cualquier modelo, vamos a mirar un poco lo que hay en esos datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay palabras que son muy indicadoras del sentimiento, ¿ya? Cuando uno hace un análisis descriptivo del texto, por ejemplo, una nube de palabras, uno se puede dar cuenta qué palabras son más frecuentes, ¿no? Pero ojo, que la palabra sea frecuente no quiere decir que sea importante. ¿Por qué? Porque, no sé, un conector, como por ejemplo yo, no sé, tú, él, de, la, los, todo eso no aporta nada al contexto real del sentimiento porque al final son conectores. Y puede que aparezcan mucho, ¿no? Entonces hay que tener presente que no solo la frecuencia, sino también la importancia, ¿no? Y hay distintas métricas para esa, o sea, como para tener una idea de eso. Pero antes, hagamos un gráfico, ¿bien? Eso se llama una EDA, un exploratorio data análisis. Podemos hacer muchos gráficos, bien, con el texto. Por ahora solamente vamos a hacer uno, que es el de nube de palabras, ¿bien? ¿Conocen el nube de palabras? O lo que se llama word cloud. ¿Lo han visto por ahí, tal vez? ¿O no? Sí, bueno, yo sí lo he visto. Yo no lo he visto. Bueno, una nube de palabras es algo como esto, ¿no? Como que te ponen esto y las palabras más importantes, en teoría, son las que aparecen más grandes, ¿no? Porque tienen más frecuencia. Eso te da como una idea muy genérica de qué aparece en un texto, ¿bien? Pero ojo que eso no es la verdad absoluta, porque lo que les decía, o sea, por ejemplo, si yo cojo una película o un libro de una película y me pongo a mirar, o sea, probablemente aparezcan cosas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, si analizo tecnología, obviamente va a salir esto. Pero ahora, ¿eso es relevante para mí? Puede que sí, puede que no. Hay que tener mucho cuidado con qué entra y qué no entra, ¿no? Uno incluso puede, por ejemplo, si está trabajando en un problema de educación, por ejemplo, y sabes que estás hablando de eso, la palabra educación va a aparecer muchas veces, ¿no? Y si tú piensas que esa palabra no va a aportar, porque al final es simplemente el tema, ¿no? La puedes quitar de todo lo que es el texto y en teoría pues, vas a tener como una mejor perspectiva de lo que hay fuera de educación, ¿no? Lo mismo con palabras que son vacías, como lo que les decía, conectores, pronombres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Em, Ahora, lo curioso de esto es que antes uno trataba de limpiar los datos, ¿cierto? Porque decía, bueno,
ya, mira, necesito que esto sea eficiente, rápido y que haga las cosas bien. Entonces necesito quitar ese montón de ruido, ¿no? Que hace que el modelo se demore mucho. Pero hoy día, ya con los modelos estos de LLMs, ya eso no es un problema en teoría, ¿no? Sin embargo, se van a dar cuenta, y eso es algo muy, muy usual, es que los modelos LLMs, como el de OpenAI, hacen muchas alucinaciones cuando tienen que predecir el sentimiento, ¿bien? Entonces, por eso todavía se siguen usando este tipo de alternativas, ¿bien? Eso. Entonces, bueno, vamos a hacer el workload. Para hacer el workload es algo súper simple, como yo traje una librería que se llama workload por allá arriba, ¿bien? Esta cosa. Y yo tengo aquí esa herramienta, ¿bien? Entonces yo la voy a usar. Eso no es nada del otro mundo. Al final, lo único que tiene que hacer uno es lo siguiente. Coge todos los textos, ¿cierto? Y los va a unir. Haz de cuenta que es un string gigante de todos los textos. Esos son los textos, ¿no? La columna texto. Ahora, si yo cojo y aplico esta propiedad que se llama join sobre cada uno de esos strings, me va a dar un texto gigante, ¿bien? Aquí no me va a aparecer porque es muy grande, pero bueno, es un texto gigante, ¿ya? Y va a tener todo esto concatenado, uno al lado del otro, ¿bien? Y luego, pues simplemente como ese texto yo lo quiero graficar a través de un workload, yo lo que puedo hacer es eh, ese workload text que está aquí, es muy grande, así que no sale, pero es un montón de palabras, ¿ya? En un string. Y como ya tengo la función, pues simplemente aquí le pongo unas propiedades, como por ejemplo el tamaño, la cantidad máxima de palabras a considerar. Este sería el top 100 de palabras. El color de fondo, el tamaño más grande de la letra, la escala 1 a 10, el ancho y el alto, todo en píxeles. Y luego aquí le digo que va a generar el workload a partir de un texto, ¿no? Estas son propiedades estéticas y este es de dónde va a sacar el workload, del texto este gigante, ¿no? Aquí va a quedar. Y luego con esta propiedad de Matplotlib la puedo graficar. Esto de interpolación bilineal es para que las dimensiones X y Y queden coherentes, ¿no? Y que no quede nada raro. Lo del CMAP es una paleta de colores, puede ser cualquiera. Yo le puse esta que se llama Jet, pero hay una que se llama Viridis y hay un montón de otras. ¿Bien? Entonces, si uno hace eso, al final le va a salir la figurita. Y esto que está acá es la cantidad de elementos o de unidades de string, o sea, cada uno de los espacios que hay en el string son estos, ¿bien? Incluyendo todas las letras. Y bueno, los espacios en blanco y todo lo demás. O sea, son cerca de 4 millones y algo, ¿bien? Y el gráfico es esto de acá, ¿bien? Ahora, si se dan cuenta, ¿qué ven ahí? ¿O qué palabras les aparece o que les parece interesante? La del BR. Sí, Claro, el repetir. BR es un break, es un salto de línea, no lo limpiamos y quedó ahí, ¿cierto? Es algo común. Bien. Fuera del BR, ¿algo más que ven interesante? Que podríamos quitar Amazon también. Claro, sí. ¿Ustedes creen que son productos de qué tipo? ¿Es una mezcla o es solo de un tipo? Con lo que ven ahí. Son de comida, ¿no? Claro, parece como que hay comida, taste, coffee, food, Como de flavor. una cafetería, ¿no? Claro, hay de cafetería, hay de... Sí, principalmente cosas de cafetería, copas, tomar, em, sabor, cosas de ese estilo, ¿no? Comer, comprar, bla, bla, bla. Ya. Ahora, esto en sí mismo, o sea, te da una idea, ¿no? ¿Te sirve para algo? Sí, porque te dice, bueno, fíjense que ustedes no sabían las reseñas, no las vieron, pero al ver esta figura se hacen como una idea general de qué hay ahí, ¿no? Ahora, como les decía, tómenlo con cuidado porque no siempre es lo que observan ahí, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque estamos analizando frecuencia, ¿no? Y la frecuencia en sí misma no te va a decir exactamente todo, ¿ya? Ahora les voy a decir por qué. Por ejemplo, si yo comienzo a escribir un poco de tontadas, un poco de conectores, digo de los, las, les, ellos, yo, todo ese montón de cosas, al final, claro, aportan, ¿no? Son texto, pero si yo me pongo a analizar realmente, no he dicho nada, ¿no? Entonces, no, por eso les digo que la frecuencia en sí mismo
A veces sirve, pero hay que tomarlo con cuidado. Bien. ¿Hasta aquí tienen preguntas, dudas? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Bien, entonces pasemos a lo siguiente. Lo siguiente es, yo puedo hacer un modelo que clasifique del 1 al 5, ¿no? O sea, que me diga un texto y en base al texto me diga esto. Dime el rating, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso es complejo porque son 5 categorías. A mayor cantidad de categorías, más complejidad tiene su algoritmo. ¿Bien? Es un nivel de complejidad de O a la n cuadrado. Es decir, cada categoría que ustedes le hacen nueva, su complejidad tiende a aumentar al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque básicamente va a tener que discernir otra categoría de las que ya tiene antes, ¿no? Entonces, para no complicarlo, voy a hacer un problema binario. ¿Bien? Después, ustedes lo van a poder intentar con 5 y me van a decir si les da bien o les da mal. ¿Bien? O con 3. Pueden hacerlo con 3, pueden hacerlo con 5. ¿Bien? Entonces, lo voy a volver binario. Para volverlo binario, voy a utilizar una librería que se llama NumPy. Esa librería le permite a uno operar, ¿bien? Un vector, que en este caso sería una serie de un data frame, una columna, ¿no? Y la función se llama npwhere. Básicamente buscar, ¿no? Buscar y hacer algo. ¿Qué es lo que va a buscar? Va a mirar si el score es mayor a 3, esa es la condición, en cada fila, y en caso de ser así, le va a poner un 1, es decir, que va a ser positivo. Y en caso de ser negativo, le va a poner un 0, ¿bien? Y así se vuelve binario, ¿no? O sea que los positivos solo serán 4 y 5, y los negativos serán 4, los positivos 4 y 5 y los negativos 3, 2, 1. Y todo eso puede quedar alojado en una columna, porque es compatible, ¿no? NumPy y Pandas son compatibles. Entonces aquí, ¿qué hizo? Cogió todos los scores. Si uno mira el score, dice, ah, bueno, miremos Amazon Reviews, score. El primer score. Miremos qué hace. O los primeros 5. El primero era 5, bien, le puso un 1. El segundo era 1, bueno, le puso un 0. ¿Ya? El tercero le puso 4, y esto era un 1, y así, ¿bien? Entonces, eso es lo que hace. ¿Es más rápido que Pandas? Sí, porque es una operación vectorizada con NumPy, ¿bien? Y eso lo puedo alojar en una columna nueva, que se llame Sentiment Rating. Y luego aquí lo que hago es simplemente mirar, oye, ¿lo hiciste bien? Bueno, sí, lo hizo bien, porque solo aparecen 2 categorías. ¿Bien? Ya. Y bueno, otra cosa que yo hago para evitarme problemas, como es un problema binario, ¿no? Voy a sacarme los 3, porque los 3 son neutrales. Entonces no tienen una polaridad totalmente definida, y para evitar que haya problemillas, vamos a sacar el 3, ¿bien? Aquí simplemente estoy filtrando todas las filas que tienen 3 en score, ¿ok? Y ahora, cuando haga el gráfico sobre la nueva columna que se llama Sentiment Rating, que es un número, aquí los cuento y luego los grafico. Y estos son los mismos que está arriba, y luego con el plot, el tipo de plot, una barrita. Hay varios, ¿no? Hay una que se llama line, hay otra que se llama bar, hay otra que se llama barache. Bueno, ahora no importa mucho eso, pero en este caso nos interesa lo que es el bar. Entonces, es algo que ya veían, ¿no? O sea, hay muchos más unos que ceros. Son cerca de 7000 contra 1000 y algo. O sea, una relación de casi 1,8. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y por último, voy a coger las 2 columnas que me interesan, que son el texto y el rating, ¿no? Esto sería como mi dataset de trabajo, ¿ok? Hasta ahí tendría mis datos. Y ya, esa sería la etapa como de exploración, entendimiento, revisión de datos y preparación. ¿Bien? ¿De esto tienen preguntas? ¿Alguna duda? Yo, en este caso ya ves que separaste en ceros y uno, pero eso depende para el tipo para todos los casos, o Claro, solamente aquí que hay mucha diferencia entre los 4 y 5 y los demás. claro. O sea, el 1 y el 0 al Ujú. final es como la versión más pequeña del modelo que podemos hacer. ¿Bien? O sea, es como, para hacer un prototipo, lo recomendable sería comenzar con un caso binario.
Y luego, si ves que anda medianamente bien, le puedes ir agregando categorías, es decir, agregándole complejidad. Y a la vez que vayas observando que responde de forma positiva, entonces le vas agregando más categorías. ¿Bien? Yo lo hice por simplicidad, porque al final quería ver si andaba bien así, y en teoría a mí me anduvo bien así. ¿Bien? Ahora, si yo quiero algo más robusto, más eficiente, más escalable, yo qué sé, probablemente voy a tener que ponerle más categorías, ¿no? Y el siguiente paso sería ponerle una categoría neutral. Y después le pongo 4 categorías. Y si veo que anda muy bien, le pongo 5, ¿no? Pero sí va a depender un poco del problema de negocio, ¿no? Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Bueno, ahora viene lo interesante, ¿bien? Lo interesante es cómo yo hago que una máquina, en base a este texto, sea capaz de predecir este número. ¿Qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer para hacer eso? ¿O qué tienen en mente? ¿Alguna idea? Identificar palabras claves. Claro. Exactamente, eso es lo que va a hacer el modelo, ¿no? Porque el modelo no tiene conciencia. O sea, es una máquina. Un montón de ceros y unos ahí operándose. Entonces, al final, la máquina lo que va a hacer es revisar el montón de letras y mirar qué aparece ahí, ¿no? Y comparar con el pasado. Si en una frase aparecen un montón de palabras malas, groseras, yo qué sé, pues obviamente él ya sabe que eso es un patrón de cero, ¿no? Entonces le va a tener que poner un cero, ¿no? ¿Que va a ser perfecto? No, ninguno es perfecto, ningún modelo es perfecto, eso tienen que tenerlo claro. Pero lo que nosotros intentamos es hacer de que el modelo sea lo más preciso posible, es decir, que tenga la menor tasa de error. Entonces ya, hay varias formas de hacer esto, ¿no? Vamos a mirar los procesamientos, ¿bien? Los procesamientos son los siguientes. Nosotros necesitamos que este texto se convierta en un número. ¿Por qué? Porque si no tenemos números no podemos operar nada, ¿bien? Entonces hay varias formas de hacer eso, ¿bien? La primera forma es simplemente contar cuántas veces aparece cada palabra. Eso fue lo que se inventó por ahí en el 60. Y funcionó bastante bien, pero llegó un punto en el cual cuando tenías muchos datos y un vocabulario muy extenso, eso se volvió inviable porque era una cantidad de columnas impresionantes y era sobredimensionado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes muchas más columnas que filas. Entonces, eso al final de cuentas no sirve, ¿bien? Y además, eso también consume mucho recurso, ¿bien? Y esa sería la primera alternativa, que se llama vectorizador de conteo, ¿bien? O count vectorizer. Después, hay otra, voy a ponerlas aquí. Count vectorizer. Eso ahorita se los explico, pero al final es crear un vocabulario de palabras, es decir, cuántas palabras distintas hay en toda esta columna, ¿bien? Hagan de cuenta, una bolsa de palabras. Y todas las palabras distintas, entonces, cada una va a ser una columna, ¿bien? ¿Cuántas palabras distintas creen que puede haber en esta cantidad de filas, en todo ese texto? ¿Alguna idea de orden de magnitud? ¿Millones? ¿Cientos de miles? ¿Creen que son poquitas? ¿Son muchas? Yo diría que son bastantes, ¿no? Ya, entonces hagan de cuenta Miles, que diría. pónganle 100.000, por ser, no sé, un estimador muy pequeño, ¿no? Póngale 100.000. 100.000 columnas por 10.000, eso es bastante distinto, ¿no? Y procesar 10.000 columnas, es decir, que cuando llegue una frase, tú conviertas la frase a 10.000 columnas y luego le apliques una operación matemática, no es tan, o sea, no es tan simple así, por ejemplo, fueran 10 columnas, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, si vienen 10.000, o sea, no sé, 5.000 o 10.000 o 1.000 mensajes en, no sé, en un minuto o 2 minutos, va a ser complejo, ¿eh? Va a ser complejo trabajar con esa metodología. Pero bueno, al final es la primera metodología que apareció, ¿no? Después alguien se dio cuenta que, claro, eso era frecuentista, es decir, que solo tenía en cuenta la frecuencia. Entonces, si por ejemplo, yo aparecía muchas veces como un conector, por ejemplo, y yo no te limpiaba y te dejaba ahí, entonces al final tú ibas a tener un peso importante cuando realmente no debías tener peso, ¿no? Por ejemplo, un conector como de, la, los, aparecen muchos, sí, pero eso no quiere decir que sean relevantes en el contexto, ¿bien?
Entonces a alguien se le ocurrió una métrica que se llama TF y DF. La inicial significa Term Frequency Inverse Density. Y lo que hace es mirar qué tan importante es el token o la palabrita, ¿bien? En el montón de textos, ¿bien? Por ejemplo, si una palabra aparece muchas veces y con baja frecuencia, en teoría se va ponderando eso. En el numerador va la frecuencia y en el denominador en qué tantos documentos aparece, ¿ya? Entonces, si aparecen muchos documentos y a la vez tiene mucha frecuencia es porque es muy relevante. Igual se compensa porque estás dividiendo, ¿no? Y bueno, más o menos así lo que significa la TEFI DEFI. Y después aparece una tercera metodología que se llama embeddings. O incrustaciones en español, pero suena feo. Que básicamente es lo siguiente. A cada texto, tú lo pasas por una estructura que te va a convertir eso en una cantidad fija de dimensiones, ¿bien? Y eso es lo que hace OpenAI. Hay una herramienta de OpenAI que se llama embeddings. Y lo que hace es que si tú le pasas un texto, el modelo de embeddings te va a volver un vector, ¿bien? Y ese vector tiene una longitud fija. No va a ser ni variable ni nada, sino fija siempre. Y esa longitud básicamente te simplifica mucho la vida, ¿no? Pero bueno, para poder hacer unos embeddings necesitamos entender qué significa eso, ¿bien? Pero eso, ¿no? Entonces, antes de hacer esto, de cualquiera de estas metodologías, siempre es importante limpiar los datos, ¿bien? ¿Cómo los vamos a limpiar? A mí me gusta hacer ciertas cosas, ¿bien? Una cosa importante. Si van a trabajar con metodologías que son clásicas, voy a poner aquí, metodología clásica, y aquí, novedosa, o como quieran llamar. Si van a trabajar con metodologías clásicas, el preprocesamiento, es decir, la limpieza de los datos, es supremamente relevante, ¿bien? Si van a trabajar con una metodología más novedosa, como los embeddings, probablemente la limpieza no sea tan relevante, ¿bien? ¿Eso por qué? Bueno, porque en la metodología clásica lo que hacemos es tratar de evitar consumir muchos recursos, ¿bien? En la novedosa, pues no nos importa, porque al final la metodología es novedosa y recibe cualquier cantidad de inputs, ¿bien? Sin embargo, a veces hay que limpiar, ¿no? ¿De qué te sirve tener, por ejemplo, no sé, espacios en blanco, saltos de línea, cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, solamente para que lo tengan presente. Entonces, el procesamiento que voy a explicar básicamente es para el punto 1 y 2, o sea, para estas metodologías, ¿no? No tanto para la 3. Denme un segundo, perdón, ya voy. Ya, lo siento, ya volví. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que básicamente vamos a explicar la limpieza para la metodología 1 y 2, ¿bien? Y la 3, pues no necesita tanto eso. Ahora, ¿qué uno limpia? Uno limpia el ruido, ¿bien? ¿Qué es el ruido? No sé, por ejemplo, palabras mayúsculas y minúsculas. En distinto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo yo en mayúscula, es lo mismo que si digo yo en minúscula, ¿no? Ese tipo de cosas. Los segundos son los caracteres especiales. En las metodologías clásicas, los caracteres especiales no importan, porque al final no aportan, ¿bien? Exceptuando uno que otro, por ejemplo, un signo de admiración o cosas de ese estilo. Porque son cosas ortográficas, son de decoración, de orden. Entonces, por ejemplo, remover comas, puntos, apóstrofes, cosas de ese estilo, también ayuda, ¿bien? Lo tercero que también ayuda a reducir la complejidad es quitar palabras vacías, o lo que se conoce como stop words. ¿Qué son las stop words? Los conectores, palabras que no tienen relevancia en el texto realmente. Los pronombres, los conectores,
palabras que son muy frecuentes, entre otras. ¿Bien? Y ya por último, hay algo que es un poquito no tan sencillo, pero al final también se puede hacer. Es esto que se llama stemming y lemantización. El stemming, el mismo nombre lo dice, significa tallo. ¿Bien? Es quedarse con la raíz de la palabra. Y el lema es básicamente la forma inflexionada de la palabra. Les hago un ejemplo, ¿ya? No lo vamos a ver a detalle, pero simplemente para que lo vean. Cuando uno dice stemming, es por ejemplo, si yo digo hombre, yo le puedo quitar las últimas dos letras y me quedo con hombre, y ya sé que eso significa hombre. Bien, o sea, le estoy quitando complejidad. Y el lema, o el lema, lemantizar o cosas de ese estilo, es, por ejemplo, llevarla a una forma verbal estándar. Por ejemplo, si yo digo, yo jugué, tú jugaste, ellos jugaron, todos jugaron, nosotros jugamos, etc. Al final se puede llevar todo a jugar, ¿ya? Y evitas tener que tener muchas conjugaciones verbales, ¿ya? Pero eso, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos con la primera, que básicamente es pasar todos los textos a minúsculas, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí aparecía esto en mayúscula, minúsculas, etc. Y eso se puede hacer con esto. Le aplicas una función, como es un string, el string tiene un método que se llama lower. Y ya, eso lo guarda acá. Entonces ahora, en esta nueva columna, que se llama review text new, deberías observar que todo es minúscula. Entonces, claro, ahí está todo en minúscula, ¿ya? Y ya. Me gusta traerme esto. Porque si no sale ese texto feo, ya. Bueno, eso sería la primera parte. Ahora, la segunda parte, quitar caracteres especiales. Para eso podemos usar una herramienta que se llama NLTK, que es una librería, ¿bien? Significa Natural Language Toolkit. Y bueno, el mismo nombre lo dice, al final es una herramienta para trabajar con texto, ¿bien? Entonces, ahí dentro de NLTK hay un complemento que se llama PONKT, que básicamente tiene todos los signos de puntuación, ¿bien? Que son un montón, comas, puntos, apóstrofes, este montón de cosas. Tú lo puedes descargar, y luego que lo descargues, bueno, ahí te lo va a poner en una ruta, fíjense que ahí dice dónde está, pero al final es simplemente un archivo con datos, ¿bien? Y vamos a usar eso para después limpiar lo que son ese montón de signos de puntuaciones que no nos aportan mucho, ¿ya? Eso ténganlo ahí presente. Y otra cosa importante, cuando uno va a hacer este tipo de limpiezas, tiene que aplicar un proceso que se llama tokenizar. Porque al final lo que yo quiero es pasar por cada palabra y ver si esa palabra es un signo de puntuación o no. Entonces, a eso se le llama tokenizar. Básicamente, quedarse con cada token del texto. Por ejemplo, si yo digo, I wanted to solely breastfeed, cada token sería cada una de estas palabras, ¿bien? Algo importante, tokenizar en este contexto no es lo mismo que los tokens de un modelo de lenguaje natural como el de OpenAI, ¿bien? ¿Por qué? Porque ese modelo entiende los tokens de otra forma. Para los humanos, nosotros, los tokens son cada una de estas palabras, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa tokenizar para nosotros. Para un modelo de lenguaje natural es otra cosa, ¿bien? ¿Por qué es importante? Bueno, porque te permite discernir qué vas a quitar y qué no, ¿ya? Y NLTK tiene una herramienta que se llama Word Tokenize y Send Tokenize. Word Tokenize te va a permitir saber cuántas palabras tiene cada frase. Y el Send Tokenize te va a permitir saber cuántas oraciones tiene cada frase. Por ejemplo, si uno utiliza la primera que se llama Word Tokenize, va a coger esta frase y la va a partir en cada uno de los tokens que él observe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy esperando? Etc. ¿Bien? Ahora, si usan la otra, se llama Send Tokenize, es distinto, porque él va a entender que aquí se termina una frase y aquí viene otra. ¿Bien? Eso es cuando a uno le interesa ver frases. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago este montón de cosas? Bueno, porque quiero que vean que si yo no paso a minúsculas, ¿cuántos tokens hay? Y si lo paso, ¿cuántos me quedan? ¿Bien? Entonces, ¿yo qué hice? Aquí está Word Tokenize. Esto que está aquí se llama lista por comprensión. Eso es básicamente una forma de hacer un ciclo sin tener que escribir un ciclo típico. ¿Bien? Es más rápido, es más eficiente.
¿Qué significa eso? Pues simplemente aquí le aplico lo que quiero hacer. Yo quiero aplicarle word tokenize a este objeto que se llama each. Y ese each va a ser un ciclo. Aquí este each va a ser cada uno de los elementos que están dentro de esta columna. ¿Bien? Entonces el resultado va a ser la cantidad de tokens en cada una de esas reseñas, ¿no? Y eso va a quedar aquí, en este objeto. O sea, es como una lista con todos los tokens para cada oración de estas. ¿Bien? Imagínense una lista para esto, donde salen todos los tokens, otra lista donde salen todos los tokens, y así. Una lista de sublistas. De hecho, si lo hacemos acá, ahorita lo van a ver. Y en ese como for comprimido se hace el append solito. Claro, ahí está haciendo el proceso sobre cada elemento de este objeto. O Y sea, los es como, añade a la lista. claro, es como ¿se acuerdan? Miren, cuando ustedes trabajaban en el ciclo, no sé si ¿lo vieron con Iván, el ciclo? ¿No? Ciclo for, ustedes decían for i in, no sé, supongamos que esta era una lista, ¿no? Entonces, eso lo que hacía era pasar por cada elemento, ¿cierto? Esta era la variable iteradora y, claro, iba pasando por cada uno de esos elementos de la lista. Esa es la forma tradicional. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer una operación sobre eso, por ejemplo, a, una variable local, y decir, bueno, a es igual a i más 1. Entonces, eso que está ahí, yo, por ejemplo, podría guardarlo en una lista vacía acá abajo y decir, bueno, t es una lista vacía y luego hacer una append, ¿no? t.append a. Y al final, cuando yo pasara por esto, al final me van a quedar 3 elementos y todos con lo mismo, pero sumándole 1, ¿ya? Ahora, eso mismo se puede hacer con una lista por comprensión. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, sencillo, porque lo que pueden hacer es decir, mira, yo quiero que x más 1 o x in 1, 2, 3, 4. ¿No? Y esto que está acá arriba es básicamente lo mismo que es lo que está abajo, ¿bien? Pero es mucho más rápido, más sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí uno dice, bueno, que ya eso ahora si hago esta cosa, es la misma cosa, ¿no? Pero esto es más rápido. Uno le puede poner un time, si tiene un vector gigante, se va a dar cuenta que es mucho más rápido. Porque esto es procedimental, iterativo, y no puede pasar al siguiente paso si no termina el primero. En cambio aquí, lo que está haciendo es utilizando una especie de vectorización sobre este objeto, y va pasando de forma, si se quiere, paralelizable, ¿ya? Entonces, nada, eso, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo. Ya, entonces eso fue lo que hice acá, ¿bien? O sea, yo le estoy pasando esta word tokenize a cada una de las oraciones. Entonces, una lista de listas, ¿no? La primera lista va a ser la primera reseña, ¿no? Eso va a estar por aquí. La segunda lista va a ser la segunda reseña y así, ¿va? Entonces, ya, después de tener eso, a mí me interesa después sacar cada uno de los elementos únicos. Entonces, yo aquí pasé por cada elemento de sublista, que le llamé ítem, ¿bien? O sea, tengo que pasar por cada lista y luego por cada elemento. Y todo eso guardarlo acá. Al final es como hacer un split de la lista y quedarse con todo lo único, ¿ya? Eso es lo que va a hacer acá. Aquí va ítem para cada sublista en token list. Y voy a iterar sobre cada ítem de sublista. Eso es porque tengo dos niveles. Tengo la lista general y las listas adentro, ¿bien? Entonces tengo que pasar primero por cada una de las sublistas y luego por cada ítem, ¿bien? Eh, pero igual lo pueden hacer por un ciclo típico, ¿eh? No tiene nada del otro mundo. Y luego, aquí lo que quiero saber es cuántos tokens había al inicio. Esta era la columna original. Y cuántos tokens me quedan si aplico la limpieza, que era pasarlo a minúsculas, ¿no? Entonces, solamente para hacer una diferencia, ¿ya? Y mirar como, oye, ¿vale la pena hacer eso? Y bueno, si yo no lo hubiera pasado a minúsculas, tendría 27.000 tokens. Cuando lo paso a minúsculas, tengo 22.000. Eso representa cerca de 22% de diferencia. En el mundo de la lingüística clásica, reducir 22% de tokens en esta magnitud es bastante, ¿no? Son casi 5.000 tokens, ¿bien? Que estamos reduciendo. Solo con eso de pasar a minúsculas, ¿bien? Eso. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, No, todo bien? claro. Sí, se entiende. Ok.
Bueno, entonces si quieren, hagamos un break ahora, para que no se mareen. Son las y 4, a las y 10 podemos volver y ahí seguimos, ¿ya? Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Vale. Vale. Nos vemos en un ratito.
Ok, muchachos, vamos a seguir. A ver. ¿Por dónde vamos? Por acá. Bueno, les estaba hablando que era importante limpiar los datos. Eso se llama preprocesar, a veces se le llama data wrangling, a veces se le llama data munging, data cleaning, etc. ¿Bien? Todo eso va a depender de lo que uno necesite. Y casi siempre, cuando uno va a hacer un modelo, tiene que limpiar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre hay ruido, siempre hay cosas malas, cosas que están incoherentes, cosas que no tienen sentido, cosas que no queremos considerar, entre otras cosas. ¿Bien? Ahora, ¿cuál era el segundo paso? Remover lo que era la parte de caracteres especiales, ¿bien? Y yo les dije que yo puedo remover cosas, por ejemplo, de muchas formas, ¿ya? Pero en mi caso, lo que a mí me interesa es solamente quedarme con caracteres alfanuméricos, que quiere decir que son letras o números, más nada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, comas, puntos, signos de admiración, apóstrofes, paréntesis, mayor, menor, slash, todo eso a mí no me interesa. Y hay una forma muy sencilla de saber si un string es un número, o sea, si es alfanumérico o no. Y la propiedad se llama así, alphanumeric. Si yo le pongo aquí una cosa como esta, ya eso no es alfanumérico, ¿bien? Si le pongo solo números o solo letras, sí es alfanumérico. Si le pongo números, también. Pero si solo es esto, no, ¿ya? Entonces, bueno, para que lo tengan presente que eso es un método de los strings. Ahora, yo puedo hacer eso sobre cada una de las filas y en base a esta cosa, quedarme con todo lo que no es alfanumérico. ¿Bien? ¿Cómo hice eso? Pues simplemente cogí la nueva columna que está en minúsculas, le apliqué una función lambda, y esa función lambda lo que va a hacer es lo siguiente. Va a pasar por cada uno de los elementos de X, ¿bien? Ahora les digo que es esto de acá, pero básicamente sería una lista de lo que serían los tokens, ¿bien? O sea, una lista de esto. Y luego de eso, se va a quedar con cada uno de los elementos que no sean alfanuméricos y que sean distintos de vacío o de un espacio en blanco, ¿bien? O sea que al final me va a armar en cada fila una listica con todos los tokens que no son alfanuméricos, ¿bien? Y bueno, si se dan cuenta por acá, miren, aquí aparecen todo esto, ¿no? Puntitos, comas, paréntesis, etc. Y ya, después yo puedo pasar por cada uno de estos elementos y crearme una lista vacía que tenga todo eso, o sea, concatenar todas estas listas en una sola. Eso es lo que va a hacer esta cosa, ¿bien? Y luego yo puedo convertir una lista en un conjunto. Los conjuntos no permiten repeticiones, así que al final si yo a una lista le paso un conjunto encima, o sea, la transformo en conjunto, ya no hay repeticiones. Y bueno, en este objeto que se llama set lista vacía, ahí están todos los caracteres especiales únicos, ¿bien? La admiración, numeral, coma, bla, bla, todo eso, ¿bien? Si no quieres hacer este ciclo y quieres hacer todo en 2 ciclos comprimidos, también se puede hacer así, ¿no? Pasas por cada objeto y ya, le aplicas una iteración y luego lo conviertes a set, ¿ya? Entonces esto es equivalente a lo mismo que está acá, ¿sí? Da igual. ¿Por qué me interesa eso? Porque al final yo los puedo quitar, ¿bien? Los puedo encontrar y los puedo quitar, ¿bien? Ah, y otra cosa importante, esto lo estoy haciendo así como a mano, ¿no? Pero también existen otras herramientas que se llaman regular expressions, ¿bien? Las regular expressions son formas de poder básicamente encontrar patrones, ¿no? ¿Han escuchado de eso? Tal vez, ¿o no? Regex. Sí, Regedix. Ya, exacto. Bueno, esas son formas de poder encontrar, por ejemplo, patrones, o sea, cosas que empiecen con mayúscula, palabras que terminen al lado de un punto, yo qué sé, todas las palabras que empiecen por A, en todas las que tengan en el medio una E, una Z, lo que sea. Eso se puede hacer con una expresión regular.
Y no se las tienen que aprender hoy día, ¿eh? De hecho, ustedes van allá a OpenAI y les dicen, oye, dame una regex que me encuentre las palabras que empiecen por A, M, lo que sea, y lo va a hacer, ¿eh? O sea, eso lo pueden encontrar ahí de forma rápida. La idea es que uno no se dé mala vida con eso porque al final es algo súper sencillo, ¿no? Es un código que tiene un estándar, ¿no? Entonces, simplemente si quieres extraer algo, vas y buscas una expresión regular y la usas, ¿bien? Yo aquí no estoy haciendo eso porque me interesa que manejen un poco lo que son los conceptos de listas, conjuntos, funciones lambda y todo eso, ¿bien? Pero se van a dar cuenta que aquí estoy usando una expresión regular y es mucho más sencillo, ¿bien? ¿Cuál es la herramienta para hacer eso? Se llama RE, Regular Expression. Está dentro de Python. Y lo que yo hice fue, a la columna que estaba ya en minúsculas y así ya lista, le creé una copia del vector, ¿bien? Eso para tenerlo ahí, porque sé que es el original. Y luego le apliqué una función lambda, donde voy a sustituir todo lo que no sea alfanumérico por un espacio. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo sé que esta es la función que tengo que usar y que este es el método que tengo que usar? Bueno, ustedes se pueden ir aquí a Regular Expressions, a cualquiera de... Colocan aquí Regular Expression en Google y se van a cualquier cosa de estas. Por ejemplo, a mí me gusta esta. Y por Creo ejemplo, que no estás. Creo que no se ve. en la pantalla. ahí ven. Ah, perdón. Sorry. Ahí va. En pantalla, ahí está. Ahí ven, ¿no? Ahí está. Bueno, se van a una página. Por ejemplo, colocan aquí Regular Expression y ya se van aquí. A mí me gusta esta regex 101. Se paran acá, colocan su expresión regular. Ahora les explico cómo llegamos a eso. ¿Bien? Incluso aquí te explica qué hace cada cosa, ¿no? Por ejemplo, la A y la Z dice que tiene que tener todos los caracteres entre la A y la Z, incluyendo mayúscula y minúscula. Esto igual a Z minúscula, y esto del 0 al 9. Es decir, todo lo que sea entre A y Z y entre 0 y 9. ¿Bien? Si yo coloco algo así, ya, ahí me dice que, bueno, en teoría está encontrando un match, pero si yo, por ejemplo, coloco hola, ¿cómo estás? Eso no lo está encontrando. ¿Por qué no lo está encontrando? Porque yo le puse aquí un signo de como exponente, que ese es como el complemento de, ¿ya? Entonces, todo lo que no es esto, es lo que va a encontrar. Por ejemplo, esto, ¿ya? Esto no, esto es letra, esto es número, ¿ya? Espacio no entra, esto sí entra, esto sí entra, esto sí entra, esta cosa, esto otro, ¿ya? Eso es lo que yo quiero limpiar, lo que quiero encontrar, ¿bien? Ahora, si le quito esto, pues simplemente va a encontrar lo otro, ¿no? El complemento, ¿bien? Pero eso es una regular expression. Y eso ya está definido. Ustedes incluso se pueden ir aquí a GPT y le dicen, oye, give me a regex to clean up words from text in Python, Golan o lo que sea. Entonces ahí te va a dar una función. Él usa esta, ¿ya? Este es un modelo que a veces no es lo que uno quiere, pero bueno, por lo menos te da esta cosa, ¿bien? Y esta la puedes usar, ¿bien? Esto que está aquí, lo puedes poner aquí y ver si funciona o no. Y la página oficial de regex en Python es esta. RE, ahí van a encontrar, bueno, básicamente todos los tipos de formas, formatos y etc. De hecho, aquí está la de la A a la Z. Mayúscula, minúscula, fíjense que ahí te lo está diciendo. ¿Bien? Entonces simplemente lo puedes usar y ya. Eso. ¿Vale? ¿Sabían qué era esto? ¿Les suena? ¿No? ¿No les suena? ¿Los demás? ¿Las expresiones regulares? ¿Sí? ¿Las ¿O habían cuál? usado antes? Sí, ya. Sí. Sí, No. ya antes. Lo importante de esto es que no se lo aprendan de memoria, ¿eh? Lo importante es que entiendan que es simplemente una forma de encontrar patrones, ¿bien? Y que utilizamos una herramienta. ¿Cuál es? Bueno, la librería Regular Expression. Y que a través de ella, pues simplemente aquí colocamos una expresión regular y él me va a devolver el patrón que yo quiera, ¿bien? En mi caso, yo quiero reemplazar, por eso utilizo re.sub, significa substitute, que quiero sustituir todo lo que sea este patrón, quiero que lo reemplaces por este patrón vacío,
¿bien? Y eso lo vas a guardar en este vector nuevo. Se llama review text new. Entonces, ¿cómo se vería un vector anterior? Por ejemplo, este de aquí. Este era solo con minúsculas. Entonces, si se fijan, este objeto es este, y cogí la fila 6. Bueno, esto, básicamente, listo, dice punto, ahí está, no le quito nada, las comas, todo ese tipo de cosas, los slashes, los paréntesis, bla, bla. Ahora, si cogemos el nuevo, que se llama así, ¿cierto? El 5, por ejemplo. Ahora se van a dar cuenta que ya no aparecen los puntitos, que ya no aparecen las comas, y que no aparecen los paréntesis, ni los puntos, ni nada de eso, ¿bien? Entonces, en 3 líneas ya limpiamos lo que necesitamos, ¿ya? Una expresión regular puede ser tan útil que puede incluso, básicamente, definir un patrón de un flujo en un software, ¿ya? Por ejemplo, si alguien me dice un número, hago tal cosa. Por ejemplo, en los bots programados, ¿no? Si me dicen una letra, hago otra cosa. Si me dicen esta otra cosa, hago esto y así, ¿bien? Incluso hay bots que están construidos solamente en expresiones regulares, ¿no? Pero obviamente son tontos, ¿no? No son como GPT. Eso. Y también son formas de validar campos, de ver que la gente no coloque cualquier cosa, ¿no? Cuando uno coloca un mail mal, eso es una expresión regular, ¿bien? Porque es lo más barato y lo más rápido. Y otra cosa que hice fue, ¿qué pasa si yo cuento la cantidad de tokens sin remover los caracteres especiales? ¿Y qué pasa cuando lo remuevo? Entonces, esto que ven aquí es exactamente lo mismo que hice ahorita arriba, pero ahora lo voy a hacer sobre estos 2 vectores, que son los que ya tienen la data limpia, ¿no? Les quiero ver cuántos tokens hay, solo con minúsculas y quitando caracteres especiales. Entonces, este sería solo el de minúsculas, que era 27.000, y con minúsculas y quitando caracteres especiales ya tienes 18.000. Al principio, si recuerdan, teníamos cerca de, no sé, 27.000, algo así. Ahora, cuando limpiamos a minúsculas, teníamos 22.000. Y ahora, con esto, pasamos a 18.000. O sea que reducimos casi 10.000. Casi el 50%. Eso no es menor, porque pasar de 27.000 columnas a 18.000 es bastante, ¿no? Ya. ¿Se entiende esa parte del punto 2? De limpieza. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. Ya. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? No, disculpe, que todo bien. Ah, ok. Bueno, ¿qué me hace falta? Ya. Pasemos al punto 3, que es limpiar stop words. ¿Bien? ¿Qué son las stop words? Lo que les decía, o sea, palabras que no aportan mucho, que son como conectores, a veces adverbios, pronombres, eh, inyecciones, disyunciones, cosas de ese estilo. Entonces, NLTK también tiene una herramienta que se llama Stopwords, y yo la puedo descargar. Hay para varios idiomas. Por ejemplo, para lo que es el idioma inglés, uno básicamente puede utilizar aquí esta propiedad que se llama English. Y también puede usarla el español, puede usar la que quiera, ¿no? Entonces, si yo le coloco aquí Spanish, y hago lo mismo acá, Spanish, me va a mostrar todas las palabras que son consideradas stopwords en español. Ahora, puede que a ti te interesen algunas, todas o ninguna. Tú la puedes quitar, la que no te interese. Por ejemplo, si tú dices que esto no es una stopword para ti, la puedes simplemente quitar, ¿ya? Pero fíjense que son 313. Para el caso del inglés, son esto. 179 son menos, ¿no? El español tiene más diversidad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede limpiar eso. Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo me descargué las palabras, ¿cierto? Ya están descargadas acá. Y esto simplemente era un experimento, ¿no? Para ver qué podía hacer yo. Ahora, realmente donde hago el proceso es acá, donde creo las palabras, una lista vacía. Aquí creo las stopwords. Eso es una lista, ¿no? Y luego, simplemente a esta lista vacía le agrego las stopwords. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente sobre este objeto después voy a agregar otras cosas, ¿bien? Que no parecen tan intuitivas, pero ayudan mucho. ¿Cuáles son esas cosas?
Bueno, les voy a decir. Además de las stop words, algo que ayuda bastante a limpiar en tu contexto, que es algo muy particular, sin importar cuál sea, es encontrar las palabras que son demasiado frecuentes y las que son muy poco frecuentes en tu texto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si son muy poco frecuentes es porque por lo general o son palabras muy raras o son palabras que están mal escritas. ¿Bien? Entonces, si tú las remueves, por ejemplo, el percentil 1 inferior de las palabras súper raras, vas a quitar ese montón de cosas problemáticas. Y a la vez, si quitas el percentil 1 superior de palabras que son muy frecuentes y que no están en stop words, igual te va a ayudar, porque al final son palabras que aparecen demasiado y no tiene mucho sentido tenerlas presentes. ¿Bien? Eso se le llama como caping, o bueno, así se le llama. Yo le digo caping, al final es lo mismo, pero significa hacer un recorte de lo que es la distribución de las palabras y quedarte con lo que está en el centro y lo que está en los bordes, borrarlo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, esta es la cantidad de tokens. Había una variable, un objeto que se llama tokens, ¿bien? Que tenía todas las palabras. Bien. Ahora, esta era la cantidad de palabras. Yo después lo que hice fue contar cuántas veces aparece cada palabra. Para eso utilizo una propiedad que se llama counter. ¿Bien? Y este numerito que dice aquí, 1 percentile, básicamente va a ser cuántas palabras voy a remover. Entonces cojo la longitud de tokens, lo paso a set, porque necesito que no haya repeticiones. Y luego lo multiplico por 1%. ¿Bien? Esa es la cantidad del percentil 1, el número. Aquí le podemos hacer un print, 1%. Y luego, este objeto que se llama counter es un método que está dentro de esta dependencia. Y básicamente, si se fijan, aquí está, from collections import counter. Counter lo que hace es sumar. Suma básicamente cuántas veces aparece un objeto. Por ejemplo, si tienes una lista, te va a contar cuántas veces aparece la lista, el elemento, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en mi caso, lo que voy a hacer con counter es contar eso. Cuántas veces aparece cada palabra. Aquí, counter tokens. Tokens es una lista. Bien. Y luego de eso, pues simplemente de ese objeto hay una propiedad que se llama most common. Y te saca el top, no sé, si esto es un número, el top 10, ¿no? O el top 20 o el top 30. Entonces acá me va a sacar, en mi caso, me va a sacar 180. ¿Por qué? Porque son 180 palabras del percentil 1, ¿no? Y me las pone acá. Estas son las más comunes. Por ejemplo, D aparece 28.000 veces. Y así. I aparece 25.000. Esto de acá aparece 19.000. Y cosas que son así de ese tipo. Por ejemplo, el BR, que ahorita lo vimos, 9.000. Y así. Bien. Esto sería lo más común. Ahora, también yo puedo ir en el sentido contrario. Me voy así, para atrás, de atrás para adelante, saco las últimas 180. Y si las miro, son palabras mal escritas por lo general. Por ejemplo, Pruches, Sleek, Clover, Nocus, cosas de ese estilo, que aparecen solo una vez, pero al final no tiene mucho sentido considerarlas porque o son mal escritas o son palabras que son modismos o no tienen ningún sentido. ¿Bien? Y bueno, eso sería un poco lo que hace que yo pueda agregar a mi lista de stop words otras palabras. De hecho, aquí lo van a ver. Esta era la lista base que tenía las palabras vacías. Ahora, si yo a esta lista base le agrego estas otras y estas otras de acá, que es lo que hice acá con el extend, le voy a agregar esas dos, el percentil 1 y el percentil superior e inferior. Y ahora voy a tener más palabras. Va a tener 453, cuando antes aquí solo tenía 179. ¿Bien? Y eso sería, ¿vale? ¿Tienen preguntas de esa parte? ¿Se entiende más o menos? ¿Tienen dudas? Y si, por ejemplo, en este caso que estamos viendo reseñas, una de las palabras más comunes es bueno, pero bueno, pues es una palabra que nos serviría mucho, ¿no? Porque ya inmediatamente sabe, es un calificador, ¿no? ¿Importaría Justamente. mucho quitarla o no? Al final, claro, como
tú decías, claro, si aparece good, por ejemplo, aquí, ya, si aparece good, en teoría, habría que ver si aparece, ¿no? Vamos a mirar si de repente aparece, pero si apareciera, por ejemplo, aquí aparece, entonces está diciendo que aparece 3177 veces. En este caso, lo recomendable podría ser no quitarla, ¿no? Porque claro, te está diciendo como, oye, mira, good te indica algo, bien. Ahora, si good aparece en casi todos los registros, yo la quitaría. ¿Bien? Eso sería una prueba que hay que hacer. Por ejemplo, si good aparece en más del 80% de los registros, yo la quitaría porque le va a poner ruido a la cosa. ¿Bien? Pero sí es un buen punto, ¿no? Quitar a veces también puede ser un problema, ¿no? Entonces hay que saber qué quitar. Yo les mostré como una aproximación general, pero sí, de esta aproximación ustedes tienen que elegir qué quitan y qué no quitan, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son este tipo de cosas, como conectores y cosas de ese estilo, no van a aportar. Pero, por ejemplo, tal vez un coffee, o un good, o un great, o cosas de ese estilo, puede que sí aporten, ¿no? Entonces, claro, son cosas que pueden tener presente. O a veces, pues simplemente cogen el top 20 o el top 50, ¿bien? Y así se evitan ese tipo de problemas, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Bien. Yo también lo estoy haciendo para no tener tanta complejidad en el modelo, porque si no tengo muchas columnas, ¿bien? Pero en la vida real puede que no necesiten quitar todo el percentil 1, ¿no? Puede ser algunas palabras. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿De más? No. Bueno, parece que no. Entonces, vamos, sigamos con lo siguiente. A ver si me da tiempo de terminar con la vectorización. Luego, lo siguiente que está acá es un apartado. Yo ya les dije qué significaba steaming y lemantización. Yo no lo voy a hacer, pero básicamente es obtener una forma de las palabras, ¿no? ¿Qué forma? El tallo y el lema. ¿A qué me refería yo con eso? Bueno, imagínense lo siguiente. Estos son formas de hacerlo, ¿eh? Pero al final lo hacen bastante similar. Y esto se usaba mucho antes, ya no se usa tanto porque hay otra forma de entender el texto hoy día. Entonces, ¿qué es el stem? El stem es quedarse con la raíz de la palabra. Por ejemplo, en trouble, troubling y troubled, al final la raíz de la palabra es esta, se llama trouble. ¿Bien? Eso es lo que se llama el stem. Y el lema es básicamente la forma inflexionada de la palabra. Cuando yo les decía que hay distintas formas verbales, por ejemplo, trouble, troubling, trouble, al final todo eso se puede convertir en una sola palabra, se llama trouble. ¿Bien? Y si tienes una gran cantidad de textos, esto te ayuda a que no haya tanta diversidad, ¿bien? Sino que al final trouble significa lo mismo, solo que está de otra forma, y el modelo no entiende formas verbales, así que da igual si le pones trouble o troubling, ¿bien? Entonces, claro, en ese sentido, pues sería mejor simplemente poner todo en trouble, y ya, ¿bien? Incluso si le quitas una letra acá, al final tampoco va a tener mucho efecto, porque tiene menos complejidad y al final es trouble, ¿no? Eso, ¿ya? ¿Se entiende eso? Esto no lo hice, simplemente lo puse acá como para que vean qué es, ¿no? Qué es el steaming y qué es el lemantizar o lemantizador. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O no? ¿Habían escuchado de eso tal vez? ¿La primera vez? No, no lo había escuchado. No. Esto es más de gramática y semántica, no tienen por qué saberlo. De hecho, cuando yo aprendí esto hace mucho tiempo, tampoco lo sabía, no tenía ni idea. De hecho, me enredaba porque no sabía cuál es la diferencia. Pero después de que entendí que uno era el lema o el tallo, bueno, el tallo y el otro el lema, y ahí me quedó claro. Y ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, hay unas formas gramaticales detrás de eso que tienen que ver más con semántica. Así que al menos no les recomiendo que se lo aprendan de memoria tampoco. Eso. Bien, entonces ya hicimos el preprocesamiento, ¿ok? Al final vamos a tener una columna que es la que procesamos, que se llama esta. A ver. No era esta, tampoco era esta. Bueno, no son de leche, pero se llamaba, ya lo había dejado sobre el objeto DataFrame y se llamaba Reviews Text New. Bueno, esa es la que habíamos hecho del procesamiento.
ya estaba en minúsculas y no tenía ni comitas ni nada de cosas raras. Entonces yo las cogí las columnas de interés, el texto original, el score, la categoría recodificada y el texto. Bien, ya hicimos el proceso de limpiar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está aquí, convertirlo en una matriz. Bien, y esto en un vector. ¿Ya? Esos son los problemas típicos de Machine Learning. A esta cosa una matriz y esto un vector. ¿Bien? A esto se le llama X y a esto se le llama Y. Variable objetivo, variables independientes. Ahora, estos no son números todavía, ¿ya? Simplemente son letras. Entonces tenemos que convertir a números, ¿bien? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de varias formas, como yo les dije. La primera, utilizando Bag of Words. La metodología de Bag of Words creo que se entiende bastante en esta figurita, ¿ya? Imagínense que tienen 4 oraciones. La primera dice The red dog, the cat eats dog, the dog eats food y the red cat eats. Analicen la figurita y díganme qué creen que está haciendo esto. ¿A alguien se le ocurre? Como aprendo las palabras, más o menos. ¿Están viendo las columnas? ¿Qué representan las columnas dentro de todos esos textos? Palabra. Claro, palabras, pero únicas, ¿no? Por ejemplo, la palabra red aparece varias veces, ¿cierto? Pero solo tiene una columna, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra eats, la palabra food, la palabra cat, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Coge todas las frases, identifica las palabras únicas, esas palabras únicas las pone en las columnas y luego cuenta cuántas veces aparece, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila de red dog, entonces D aparece sí, red aparece sí, dog sí, cat no aparece, eats no y tampoco food. ¿Qué representan las columnas? El vocabulario, son la cantidad de palabras únicas que estamos considerando, ¿bien? Y lo mismo pasa en la segunda fila, en la tercera, en la cuarta. Si aparece red más de una vez, aquí aparecerá un 2. Si aparece dog 5 veces, aparecerá 5, ¿no? Y eso es lo que significa esto, ¿no? Así funciona, ¿ya? ¿Se entiende? Más o menos. Eso es lo que hace el Bag of Words. Por eso se llama así, porque es una bolsa de palabras únicas que van a ser las columnas, y en las filas vas a tener simplemente los conteos. Cuántas veces aparece la primera, la segunda, la tercera. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿A alguien le quedó una duda? Eso es súper importante porque son las metodologías de vectorización. O todo en orden. Todo bien. ¿Todo bien? Ya. Todo bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay una forma de hacerlo. Es súper sencillo, son 2 líneas. De hecho, es súper rápido. El objeto se llama Count Vectorizer. ¿De dónde sale? Bueno, por acá arriba yo tengo esto. Lo traje de esta herramienta que se llama Feature Extraction.text de Scikit-learn. Y la clase se llama Count Vectorizer. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Pues son 2 líneas, como vieron ahí. Es algo rápido, en teoría. Y básicamente es coger el objeto, ponerle unas propiedades, guardarlo. Ese sería como la máquina que va a hacer el proceso. ¿Bien? El objeto que va a hacer el proceso se llama BAW-counts. Yo le puse BAW porque significa Bag of Words. Y luego ese objeto tiene que ajustarse a el texto. ¿Ok? Si ustedes cogen esto, este es el texto, la columna del texto, que ya está limpia. ¿Ok? Eso. ¿Ya? ¿Y qué propiedades tiene este convectorizer? Tiene cómo va a ser el proceso de tokenización, es decir, cómo va a distinguir un token. Va a usar esta función, que es la que trajimos de NLTK, que estaba por acá arriba. Era from NLTK, import word tokenize, tal cosa. Esa es la que va a usar como herramienta de tokenizador, ¿ya? Por ahí la puse en algún lado, word tokenize. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno, pero ya saben a qué me refiero. Era la herramienta que había traído NLTK, esta. Esa se encarga de hacer el proceso de tokenización. Bueno, hasta ahí no pasa nada. Esperen que se cerró mi visual.
Vamos a abrirlo de nuevo. Lo malo de esto es que me va a tocar volver a correr. Bueno, voy a correr todo de nuevo y voy en lo que iba ahí arriba. Yo iba hasta por aquí. Hasta aquí iba yo. Bueno, entonces, para implementarlo, como les decía, pues simplemente tienen que traer el tokenizador, o sea, cómo distingue que es mayúscula, bueno, que es un token, ¿no? Luego le pueden poner las stop words. Las stop words son el objeto que ya teníamos creado, que tenía todas las palabras vacías. Y esto que dice aquí, ngram range, es básicamente cuántas combinaciones quieren considerar. ¿Qué significa un n-gram? Básicamente es todas las palabras existentes, ¿bien? Pero no solamente hay unigrams que serían de tamaño 1, sino que hay de tamaño 2. Por ejemplo, los bigramas. Los bigramas son todas las combinaciones consecutivas de dos palabras. Por ejemplo, aquí, si yo digo, yo que sé, hi, how are you? Cuando yo quiero analizar los bigramas, todas las posibles combinaciones son hi, how, porque están pegados, luego how are, porque están pegados, y luego are you, porque están pegados, son de a dos, ¿no? Si quiero analizar trigramas, que serían 3 consecutivos, por ejemplo, sería hi, how are, y luego how are you, serían 2, ¿bien? Si ustedes quieren considerar solo palabras de tamaño 1, sin bigramas ni trigramas, aquí se coloca 1, 1, ¿bien? Y eso va a crear una matriz gigante, ¿bien? Con los conteos. Si quieren que sea de bigramas, le ponen aquí 1, 2, porque va del 1 al 2, o del 1 al 3. Aquí le están diciendo del 1 al 1, ¿bien? Y esta va a ser tu matriz, la matriz objetivo, ¿bien? Esa matriz va a tener, básicamente, no la pueden ver porque es muy grande, él lo que hace es que la comprime en un objeto condensado. De hecho, si la quieren ver, aquí les va a decir, mira, esta matriz tiene 9.138 filas, 17.000 columnas, y es una matriz tipo sparse. Es como una matriz condensada que solamente se usa cuando se opera. Mientras tanto, no se usa, para evitar que consuma memoria innecesaria, ¿bien? Y ya, esta es su matriz. Como ya tienen la matriz X y tienen el vector Y, que al final el problema se reduce a hacer esto, ¿no? Y igual a f de X. Con X una matriz, ¿no? Y Y un vector. Y ya lo tienen porque son ceros y unos, ¿no? Para cada fila. Y X ya lo tienen porque sería este objeto. La cantidad de filas por la cantidad de columnas. Con un montón de unos y ceros. Bueno, entonces ya tienen el modelo, o sea, lo pueden hacer el modelo, ¿ya? El modelo sería F. Y para hacerlo, pues básicamente uno puede hacer varias cosas acá. Yo les voy a explicar algo como muy, muy básico, después lo vemos más a fondo. Pero hay una herramienta que permite partir los datos. Y partir los datos te permite después calcular métricas, ¿bien? No sé si Iván les habló de esto, pero cuando uno hace modelos necesita después testearlos, ¿no? Entonces, hay una metodología que te permite a ti separar los datos y cuando tú haces eso, básicamente lo que buscas es que el modelo aprenda con cierta cantidad de datos y que después prediga con otros que nunca vio y ver si funciona bien o no, ¿ya? Eso es lo que se llama la metodología Train Test Split. Y bueno, para que lo puedan ver, creo que aquí hay una figurita que les puede servir. A ver, ya. Por ejemplo, aquí, en la segunda fila, aquí tienen Training y Testing. Eso se le llama Holdout Method. Hay varios, pero voy a usar solo el segundo por ahora. ¿Qué significa eso? Yo voy a coger una fila del dataset y las voy a usar para que aprenda el modelo, ¿ya? Y voy a coger otras filas y nunca las voy a pasar para el entrenamiento. Solamente van a quedar ahí guardadas para después predecir y ver si predice bien. Entonces, cuando ya el modelo aprenda, yo voy a coger ese modelo y voy a testearlo en los datos que nunca vio, ¿bien? Y si me da buenas métricas, si se parece a la realidad, es porque aprendió relativamente bien, ¿ya? ¿Se entiende eso? Porque eso es súper importante, no sé si tienen dudas de esto de train test. No, eso sí lo vimos con Iván. Ah, ya. Ok, genial. Bueno, entonces hay una función que hace eso, dentro de scikit-learn, ¿bien? Le pasas la matriz X, le pasas el vector Y, que sería esta columna,
Le dices cuánto usas de test, en este caso 20%, y le pones una semilla para que sea reproducible. Es decir, si alguien viene mañana y lo quiere hacer, le da lo mismo. ¿Bien? Y ya, esto te va a guardar 4 objetos. Xtrain, Xtest, YTrain, YTest. Y ya. Vas a entrenar con train y vas a predecir con test. ¿Bien? Y ya, entonces cuando ya tienes esta parte, esto era simplemente para ver cuántos unos y ceros tenía, pero esto no me importa mucho. Lo que sí me importa es cómo hacer el modelo. Entonces, para hacer el modelo, pues simplemente voy a coger un modelo súper simple, ¿ya? Que se llama regresión logística, ¿bien? El modelo de regresión logística es uno de los más sencillos, ¿ya? Es un modelo que tiene una curvita, voy a ponerlo aquí en Paint, voy a coger la figurita del modelo y les voy a mostrar qué hace. Con esto ya terminamos hoy. Básicamente es algo así. Este es el modelo, ¿ya? Esa figurita que ven ahí. Y lo que hace el modelo es predecir una probabilidad. Llamémoslo P de X, ¿no? Y esa probabilidad básicamente va a ser 1 sobre E a la una exponente, llamémoslo A, ¿ya? Y ese A que está ahí es simplemente una suma de regresores de beta 1 por X1 más beta 2 por X2, aquí es un menos, beta 2 por X2 y así. ¿Cuántos regresores tengan? Bueno, la cantidad de columnas que tienen, ¿no? El modelo lo que hace es encontrar los betas, ¿bien? Es un modelo estadístico. Así que encuentra los betas, cuando ya lo ajusta, pues ya es una fórmula. Entonces, la fórmula ante cualquier valor produce un resultado, ¿no? Una probabilidad. Y esa probabilidad entra por aquí. Si el valor es mayor a 0,5 será 1 y si no será 0, ¿no? Pero tú también puedes cambiar ese threshold, lo puedes subir a 0,7, a 0,2, o a lo que tú quieras, ¿bien? Por defecto usa 0,5. Y ese es el modelo de regresión logística, ¿eh? Por eso se llama regresión, porque al final lo que es el modelo realmente utiliza coeficientes de regresión. Solo que para que sea probabilidad, se les ocurrió poner esta fórmula que es la sigmoide, ¿ya? Y siempre de antes se vio uno, ¿ya? Eso. No sé si este modelo lo vieron con Iván o no. ¿Les suena, tal vez? ¿Nunca lo vieron? No, eso no. Lo mencionó, pero nunca lo alcanzamos a ver. No, ya. Bueno, es eso, o sea, en general es el modelo es eso, ¿no? O sea, es un modelo estadístico, uno le pasa las X, le pasa los Y, el modelo ajusta X y Y para sacar los beta, y luego que tiene los beta, pues una fórmula, como ven aquí, ¿no? Cuando tienes los betas y tienes los X, pues ya. El X aquí representaría, no sé, la palabra D. La palabra D aparece 1, ¿ya? La palabra no aparece en el texto, bueno, aquí un 0, ¿no? Y así, en este caso puntual de nosotros, ¿no? En un caso de, no sé, de otra cosa, pues será un número continuo, será, yo qué sé, un entero, o lo que sea, ¿bien? Eso es el modelo de regresión logística. Y es muy sencillo, es muy rápido, a veces es muy eficiente, ¿ya? Entonces se hacen 4 líneas, no necesita uno hacer muchas cosas. Aquí se crea el modelo, se llama Logistic Regression. Ese parámetro C es un parámetro de regularización. Lo pueden dejar en 1, no vamos a hablar mucho de eso ahora porque no quiero marearlos, pero básicamente es, nada, que aprenda de lo que tienen los datos, ¿bien? Y que no aprenda cosas espurias, ¿bien? Si no lo ponen no pasa nada porque es el valor por default, ¿bien? Y eso es una caja vacía, el modelo hasta ahí no ha aprendido nada, simplemente lo estás invocando, ¿bien? Ahora, para que él aprenda tienes que usar este método que se llama fit, ¿bien? Y tiene que aprender de algo. ¿De qué va a aprender? Bueno, de X y de Y, ¿ya? Que son los datos de entrenamiento. Fíjense que aquí dice train, train, ¿ya? Entonces, al él aprender, ¿ya? Entonces, después yo ese modelo lo puedo usar para predecir, ¿ya? Se llama así. Y como yo tengo unos datos de test que están por aquí esperándome, yo puedo coger ese modelo y predecir la probabilidad sobre los X test. O puedo simplemente predecir la categoría de todos esos X test. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si yo hago eso, en este objeto, van a tener las probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que para la primera fila de esta matriz, la probabilidad de ser 0 es 0,03 y la probabilidad de ser 1 es 0,96. ¿Bien? Y si cogemos esa misma fila y analizamos este otro objeto,
Bueno, en este caso la probabilidad de ser 1 es mucho mayor, por eso aquí es 1, ¿no? En la segunda fila es lo contrario, la probabilidad de ser 0 es mucho mayor, por ende 0, ¿no? Y eso es lo que significa esto de acá y esto de acá. Ahora, el modelo realmente, o sea, a uno le interesa la categoría, o sea, esto de acá. Si va a ser 1 o si va a ser 0, ¿no? Como yo tengo los valores reales, que son los que yo guardé por aquí, ytest, ¿bien? Entonces yo puedo contrastar esto, ytestbow, contra esto, porque son las mismas filas, ¿no? Entonces, si lo que dice esto es igual a lo que dice esto, perfecto, lo hace perfecto, ¿no? Si lo hace muy mal es porque no aprendió nada y no es capaz de discernir bien qué es un 1 y qué es un 0, ¿bien? ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, hay métricas. Por ejemplo, el accuracy. El accuracy, tú aquí, por ejemplo, utilizas el valor real y el valor prehecho, que son estos dos objetos, este de aquí y este de aquí. Valor real, valor prehecho. De hecho, si te paras acá, aquí te dice la fórmula. La formulita es ytrue y ytest. Aquí está la formulita, ytrue, ytest, y te da un ejemplo de cómo hacerlo, ytrue, ypret, y yo después lo multiplico por 100. El numerito en mi caso me dio 88. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el 88% de las veces, en estos datos que nunca vio, lo hizo bien, ¿ya? Lo cual estaba bueno, ¿ya? En teoría, ¿ya? Ahora, ¿puede mejorar? Sí, puede mejorar, es la primera iteración, bla, 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 pero bueno, hace algo por lo menos, ¿bien? Y ya, esa sería como la forma sencilla. También puedes usar esta herramienta que se llama Classification Report, que es como para ver qué también lo hace en el 0 y en el 1. Y obviamente en el 1 lo hace muy bien porque tiene casi todo 1. En el 0 probablemente le cuesta más, ¿ya? Y eso es algo que es evidente aquí, ¿no? Le cuesta mucho más el 0 que al 1. Mientras más cerquita uno esté esto, está mejor. El support representa la cantidad de filas. Entonces hay muchos más unos que ceros. Por ende, reconoce mejor el 1, ¿no? Ella, eso sería como lo más importante. Aquí hay otras cosas, pero no lo voy a aportar ahora. Y bueno, después se pueden sacar como yo qué sé, las palabras que son más importantes, pero eso lo voy a dejar para después. Vamos a ver. Ya, entonces, no sé si tienen dudas hasta acá, voy a dejarlo hasta aquí hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, que quieran saber, o estamos en orden. Con Iván hicimos un clasificador con el de KNN. Ah, ¿Ese se ok. podría aplicar aquí o...? Claro, también, o sea, es un algoritmo que clasifica, hay un KNN classifier, bueno, también pueden usar el mismo aquí, le cambian el nombre, y ya, de hecho, se van aquí, KNN classifier, buscan por aquí, en scikit-learn, y ahí van a encontrar el K-neighbors, ¿no? Aquí hay un ejemplo, van y cogen el código, se lo traen, hacen lo mismo que hice yo acá, solo cambiando el nombre, ¿no? Vienen acá, cambian esta cosa, ponen el nombre del modelo, así, le ponen cuántos vecinos van a usar, no sé cuántos vayan a usar, le ponen esta cosa, y bueno, en teoría esto no hace así. Ahí está el modelo, después si quieres predecir, lo mismo, ahora se llama name, le pones predict, y luego le colocas el xtest. Sería el xtest. Y esas son las predicciones, ¿no? Ahora, queremos ver qué también lo hace. Bueno, y hat, le sacamos el accuracy, a ver si anda bien o mal. Ojo que estoy usando 3 vecinos, ¿no? No quiere decir que esté bien, hay que ver si está bien o no. Pero miren, este da 83 y la regresión logística da 88. O sea, ya a priori, este está peor que el otro. Pero sí, se pueden usar muchos modelos. De hecho, esa es la idea, ¿verdad? Que uno compare varios modelos y elija el mejor. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. A ver. Creo que ahí está. No, todavía no voy a poner ningún desafío. El desafío va a ser después que ustedes puedan hacer esto mismo, pero con tal vez otros datos. Bien. Así sea algo pequeño. Pero hoy no. Bien, hoy no quiero hacer eso. Después les digo qué habría que hacer. Me interesa que esto lo hagan porque creo que les va a servir.
pero no por ahora. Puede ser mañana o el miércoles. Bien. Y ya, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario. Estamos todo en orden. Sí, todo bien, David. Ok, súper. Bueno, entonces mañana lo que vamos a hacer es terminar esto y seguir con lo de series de tiempo. Algo que me gustaría que trataran de hacer, no es obligatorio, simplemente háganlo para practicar porque creo que les va a servir, es traten de hacer esto mismo que yo hice, pero en vez de ponerle 2 clases, póngale 3. Es decir, cuando yo hice esta separación aquí, yo dije, mira, yo quiero que todo esto sea 1, ¿ya? Y todo esto sea 0. Todo lo que sea mayor a 3 quiero que sea 1. Y todo lo que sea menor o igual a 3 quiero que sea 0. Traten de que esto les quede en 3 categorías. Cuando sea mayor a 3, es decir, 4 y 5, 1. Cuando sea menor a 3, 2 y 1, 0. Y cuando sea neutral, 1. O sea, neutral es 3, ¿no? Y les van a salir 3 categorías. Vuelvan a correr todo solo cambiando esta parte. A ver qué les da. Miren si el accuracy este acá abajo les da peor, si les da mejor, si les da igual o qué cosa. ¿Bien? Y se van a llevar una sorpresa. Traten de hacerlo. Y me dicen, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Sí. Bien. Bueno, entonces nada, eso sería. Nos veremos entonces mañana. Y nada, cualquier cosa me avisan ahí por el Discord, ¿vale? Eso. Ya. Entonces, nada, estén bien. Y ahí les dejé el GitHub, cualquier duda me avisan, ¿vale? Eso. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Sí, Sí, dime Alan. Gracias. Vale, que estén bien. Dime Alan. No, me equivoqué. Quería darle like, pero alcé la mano. Ah, vale. Dale, bueno, nos vemos. Gracias. Cuídense. Que anden bien.